Salve María a todos. Una alegría estar con ustedes este martes para esta charla tan importante y que estoy seguro que además el título les debe haber llamado demasiado la atención. Así que, bueno, en esta charla vamos a aprender, vamos a salir adelante, a ver cómo la razón puede ayudarnos incluso en la fe y cómo se demuestra la existencia de Dios solo con la inteligencia. Antes de continuar, quería preguntarles si me ven bien, si nos escuchan bien. También, por favor, ustedes escríbanos desde dónde nos están viendo. Todos aquellos que ya dieron su like, también pongan, ya di mi like, ya compartí, ya fui un evangelizador. Así que, bueno, recordarles que estamos aquí con el equipo de siempre. Están los hermanos Nelson y Daniel aquí en comentarios, en la sala de control. Y bueno, el hermano Armando que está preparándose, él siempre reza muchísimo antes de las charlas y las prepara con mucho empeño, así que ahí lo vieron, él no se ha dado cuenta, pero ustedes lo vieron ahí rezando y no quería dejar de ponérselos para que vean cómo pues nos tomamos muy en serio estas charlas, que sabemos que sobre todo son para su bien espiritual, para crecer en el conocimiento y sobre todo en el amor a Dios nuestro Señor. Pero bueno, ya me estoy extendiendo demasiado aquí en la introducción y el hermano Armando pues ya está aquí listo para comenzar esta charla con todo. Salve María, hermano Salve Armando. María, más que listo, listísimo. Yo creo que ustedes también pues están listos en su casa para hoy hablar de ese tema súper apasionante, súper interesante, que es continuación de apologética. Recuerde que estamos viendo apologética, que es apologética, pues es la defensa de la fe. Apologética significa defender la fe. Pues hoy vamos a hablar de un tema, de un fenómeno más bien dicho, que es el ateísmo. Entonces nosotros como católicos, pues vamos a ver, según la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, lo que es el ateísmo, las causas del ateísmo, lo que conlleva el ateísmo. Y vamos a ver las dos razones principales, porque pues hay muchos fenómenos que pueden llevar a una persona atea. Voy a mencionar aquí algunas, pero me quiero poner hincapié sobre todo en dos. Entonces recuerden pues ustedes dar like, comentar, mandar preguntas, que pues hombre, para eso estamos, ¿no? Para poder responder a medida que el tiempo también nos los permita. También vamos a ver que entonces, que es un tema tan interesante, tan necesario, porque a veces nuestros propios familiares han sido bautizados, pero de repente en algún momento de su vida pues han dejado de creer en Dios. O si no han dejado de creer en Dios, pues han dejado de creer en la Iglesia. Por lo tanto, creo que es un tema que es importante, como nosotros, pues tenerlo súper bien claro. También vamos a ver que muchas veces nosotros nos deparamos con gente, incluso a veces de nuestra propia familia, que solo hablar de religión pues les molesta, les incomoda, es un tema pues un poco molesto a sus oídos. Entonces vamos a tratar de comprender sin juzgar. Aquí lógicamente no se trata de juzgar, se trata de tener sed de alma, que es lo principal, que es el amor hacia las almas, y poder lógicamente yo comprender la psicología, la forma de pensar de un ateo, que es lo que hay en el trasfondo, pero para comprender yo tengo que comprender lo que es el ateísmo. Entonces es un punto que, hombre, pues necesario nosotros como católicos conocerlo. Vamos a hablar sobre el tema de la charla, que bueno, el tema de la charla es creo en Dios porque no soy burro, pero la verdad, la frase original es otra. Nosotros hemos puesto burro porque la palabra burro la sustituimos por otra que es la original, que la palabra es idiota. Creo en Dios porque no soy idiota. Uno puede decir, ahora sí que, vamos, vienen con todo que están ofendiendo. No, hijo mío, no nos juzguen que no estamos ofendiendo a nadie. Porque voy a explicar aquí con ustedes, antes de comenzar, la etimología de la palabra idiota, porque en la frase original es creo en Dios porque no soy idiota. Y eso lo explica muy bien y por eso en la introducción usamos al padre Jorge Lorin, lo pusimos en el video, pues justamente porque él sí viene con todo y él a la más clara que nosotros mismos, pues viene con todo y dice, pues creo en Dios porque no soy idiota. Y es que es así la frase, es esa verdadera. Pero para nosotros comprender lo que significa esa frase, lo que significa idiota, para decir no es una ofensa, porque lógicamente hoy en nuestros tiempos en muchos países llamar idiota a alguien pues es una ofensa, pero según la etimología de la palabra, para comprender realmente lo que es, pues nos vamos a ir al griego, que viene justamente la palabra idiotas de idiotez. ¿Qué significa eso? Pues significa ideo es algo propio. Tes es el agente al cual se refiere. Por lo tanto, una persona idiota es una persona que no se preocupa
por nada, sino por sí mismo. Esa es la palabra, la etimología idiota. Ahora ya entiendo por qué dice la frase que creo en Dios porque no soy idiota. Porque si fuese idiota, hombre, me preocupo solo por mí y no trasciendo, no soy capaz de pensar, no soy capaz de llevar la razón a un punto más alto. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a ver mi ombligo y a quedarme ahí. Entonces, por eso yo creo que es importante, incluso ya en la charla aquí yo voy a utilizar la palabra idiota, o sea que lo que están viendo más adelante, o se adelantan a la charla y la ven posterior, ¿qué tienen que ver el inicio para que comprendan lo que significa la palabra idiota? Que no es un insulto, más bien esa palabra etimológica de lo que significa idiota. De idiota, pues de ahí viene idiosincrasia, viene la palabra identidad por ese ideo que es algo propio. Entonces, idiotes es la gente, o sea, es justamente la persona renuncia a lo exterior para simplemente estar en su interior. Eso es una persona propiamente idiota, que se despreocupa por lo demás solo para vivir su vida. Eso es propiamente un idiota. Ahora también voy a entender por qué también las nuevas generaciones y por qué nuestro mundo se va volviendo cada vez más idiota. Porque ¿qué pasa? Que desgraciadamente, a través de las redes sociales, que es un agente, desgraciadamente, que así como se hace bien, pues también se hace mucho mal, pues va idiotizando a la gente. Va idiotizando a la gente porque lo sumerge en un mundo en que, lógicamente, es aquel mundo y me despreocupo de la oración, incluso de mi trabajo, de mis responsabilidades, incluso a veces del propio dormir, porque me la paso viendo redes sociales, ahí quemando pestañas, viendo y subiendo videos sin sentido. Y me miro el ombligo y me voy ensimismando a mí mismo. Entonces, eso es lo que es justamente lo que es la palabra idiota. Entonces, dada la introducción, dada la etimología, la semántica, que hemos dado aquí un poco de una palabra para nuestro vocabulario, conocer lo que significa la palabra idiota, pues ahora sí vamos con todo a compartir pantalla. Creo en Dios porque no soy un idiota. Pero antes, bien me recuerda el hermano Jean-André que tenemos que rezar con ustedes pidiéndole, clamando al Espíritu Santo que ilumine nuestro intelecto, robustezca nuestra voluntad, inflame nuestro amor, para que después de esta charla diga de verdad, creo en Dios porque no soy idiota, porque no soy una persona que me preocupo por mí mismo, solo por mí, porque no soy una persona que no sabe trascender, de lo contrario, porque elevo mi mirada al cielo y dejo de mirarme a mí mismo, mi ombligo, que me lo estoy viendo todo el día, es una forma literaria, lógicamente, de la que estoy hablando, pues voy a decir, creo en Dios porque no soy idiota, porque no me preocupo solo en sí mismo, a mí, y vivo en la clave de mí y mí y mí, sino que soy capaz ¿de qué? De trascender, de conocer a un Dios, de amarlo y de transmitirlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, citamos, creo en Dios porque no soy un idiota. Vale, muy bien, ya expliqué eso. Comenzamos con el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 2123, 2123. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: muchos de nuestros contemporáneos no perciben de ninguna manera esa unión íntima y vital con Dios, o la rechazan explícitamente, hasta tal punto que el ateísmo debe ser considerado entre los problemas más graves de esta época, que lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Por lo tanto, el ateísmo es uno de los problemas, como nos enseña nuestra Santa María Iglesia Católica, pues más graves de nuestra época. Por lo tanto, yo como católico tengo que saber conocer este tema, ven lo importante de esta charla, de que cuando hablamos de ateísmo, la gente que no cree en Dios, hijo mío, es verdad, pero vamos a ver las causas, vamos a ver las consecuencias, vamos a conocer bien eso trasfondo si realmente queremos salvar almas, para poder comprender lo que es eso y cómo yo puedo ayudar a estas personas, o incluso yo mismo, si he pasado por una tentación de una vida atea, pues es que Dios no existe, como yo recé y Dios no me oyó, pues Dios no existe. Entonces vamos a ver, vamos a explicar todo esto de una forma, espero que súper clara y comprensible a los oídos de cualquier cristiano.
Muchos no perciben la existencia de Dios porque son diferentes los fenómenos. Aquí yo voy a enumerar con ustedes algunos de esos fenómenos que pueden ser la causa de que la llevó a un ateísmo. El problema, pues, más grave, pues es el católico, pues saber entender esto, comprender esto y saber defender, por lo tanto, su fe. Porque si me viene la tentación de que si Dios no existe, es que se murió, vamos, tu tío, tu madre, tu padre, se murió toda tu familia, y que Dios, si existiese, no lo hubiera permitido, pues vamos a ver, vamos a hablar de ese punto y lo vamos a dejar súper bien claro. También vamos a exponer de una forma clara nuestra religión católica, porque mucha gente puede decir, es que yo no creo en Dios porque eso de la religión católica te enseñan, como hay un libro en la Biblia que se llama Génesis, que dice que el mundo fue creado en 6 días. Porque eso dice el Génesis, son 7 días, pero 6 días la creación, en el séptimo Dios descansó. Pero vamos a comprender, hijo mío, que la exposición de la Iglesia Católica que nos enseña primero que las Sagradas Escrituras, el libro del Génesis, no es un libro científico, es un libro religioso. Por lo tanto, no está enfocado en ciencia, sino está transmitiendo un Dios creador, un Dios que de la nada crea al mundo. Por lo tanto, es que yo no creo en Dios porque eso me parece una mentira, porque es imposible que todo el universo pues sea creado en 6 días. Obviamente, hijo mío, nadie dice lo contrario. Pero como no tengo una exposición clara de lo que es mi fe, de lo que es la creación, de lo que es Dios, de lo que es la religión católica, de por qué de los sacramentos, de por qué tengo que tener una religión, hombre, pues lógicamente voy a convencerme yo mismo de que eso es un cuento. Eso es de catequesis de niño de primera comunión. Eso lo hacen para que uno le enseñen pues unas cositas, 2 o 3, para que haga la primera comunión. Pero ahora, como ya he crecido y ya me doy cuenta que aquello que me enseñaron en la catequesis, pues era puro cuento. No, hijo mío, lo que pasa es que tienes una fe infantil, que no la has superado, porque te has quedado en la mediocridad del conocimiento y porque no has amado lo suficiente. Porque cuando empecemos a amar de verdad, nuestro intelecto va a querer conocer a Dios, va a conocer la verdad. Y lo increíble de eso es la belleza, la lógica y lo apasionante de lo que es este tema. Por lo tanto, el ateísmo es un pecado, porque es un pecado que va contra la virtud de la religión. Y eso también nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 2125. Ahí pone el Catecismo de la Iglesia Católica que el ateísmo es un pecado contra la religión. Contra la religión, ya expliqué también la etimología de religare, de la palabra religión, que es unir, justamente atar a Dios con sus criaturas. Pues es un pecado justamente contra la religión. Y vamos a ver que la creencia de Dios es algo que lo impone el intelecto. Por eso es que decimos la frase, creo en Dios porque no soy un idiota. Creo en Dios porque no soy un burro. Y eso lo vamos a ver de una forma clara y sencilla. Las personas que voy a citar aquí con ustedes, yo comienzo aquí con el Catecismo de la Iglesia Católica, pero a conforme vayamos calentando motores, porque el tema se va a ir apasionando y lo van a ir viendo, que la verdad es que a mí me encantó muchísimo, voy a citar a científicos para que digan, claro, hombre, ¿a quién va a citar? A las cosas de religión. Pero hijo mío, te vengo aquí a citar con caballería pesada, vengo aquí con una .50 para apuntar y decir, vengo con caballería pesada y vamos a hablar de científicos. ¿Hablamos de Dios y de ciencia? Pues bien, vamos a demostrar que es el mismo autor, que Dios no se contradice. Porque ¿cuál es el argumento preferido de los ateos? Dios no existe porque no se ha probado científicamente. Vamos a ver, hijo mío, eso te lo voy a demostrar de una forma tan clara, es que si es que no las comprenden es porque le faltan 5 minutos de hervor. Porque va a estar de una forma tan clara y de una forma tan obvia que decir eso es que es una anormalidad, enteramente una anormalidad, que no, vamos, que una persona pensante jamás podría decir yo no creo en Dios porque la ciencia no lo prueba. Eso es una cuestión aberrante contra la lógica que lo voy a demostrar aquí con ustedes. De los caminos que llevan también, que aquí vamos calentando motores, que de los caminos que llevan al ateísmo, uno de ellos, pues justamente es una rebelión contra el mal. Decir, es que Dios no existe, porque es que si Dios existiese, hombre, pues no hubiesen, pues no existiese el mal, no hubiese tantas guerras. Pero vamos, hijo mío, vamos despacito, vamos a ver, ¿qué es el mal en cuanto a su significado? El mal es la ausencia del bien. Muy bien. Por lo tanto, así como la oscuridad es la ausencia de la luz, y la oscuridad no se puede estudiar, simplemente es la ausencia de la luz, pues el mal es lo mismo, es la ausencia del bien. A modo de una anécdota de estos que cortan el cabello, de los peluqueros, una anécdota, había un peluquero que era ateo y viene un cliente que era católico.
Viene el católico que está con el pelo ya un poquito largo y dijo, bueno, vamos, que nos toca hoy poner en orden la cabeza. Vamos y va a la peluquería. Pero nada más y nada menos que se separa, ¿con quién? Pues con el peluquero, que es ateo. Y ahí, como para volar conversa, pues el peluquero viene y dice, pues ¿sabe qué? Pues para mí Dios no existe. Y este hombre, pues el que se estaba cortando el cabello, católico, pues se dijo a sí mismo, no le voy a responder para no entrar pues en dilema. No le respondió. Terminó, el hombre pagó, salió. Ahí el católico saliendo pues encuentra a un greñas, pero vamos, con unos pelos, con unos rulos, que uno dice, Dios, a la gran, este sí que vamos, como que lleva como que no conoce navaja ni tijera en su vida. Y una barba que, ni que papá Nicolás, con una barba que Dios me libre y guarde. Pues bien, entonces, viendo a este hombre en la calle, sale y entra nuevamente al lugar de cortar cabello y le dice al hombre, al peluquero, ¿sabe qué? Los peluqueros no existen. Ahí el peluquero le dijo, ¿y tú de qué vas? ¿Cómo que de los peluqueros no existen? Hombre, claro que no existen. ¿Cómo que no? No, porque ahí afuera hay un greñas, uno que está con una melena y una barba que vamos, que tela marinera para cortar. ¿Y qué es lo que dice entonces el peluquero ateo? Hombre, eso claro, porque no viene aquí el peluquero, porque no ha venido donde mí. Lo mismo le responde el católico, lo mismo pasa con aquellas personas que porque existe el mal. ¿Por qué? Porque no se acercan a Dios y por eso es que existe el mal. Porque son personas que no van hacia Él, porque son personas que lo han abandonado. Por lo tanto, ahora puedo bien definir que el mal es la ausencia del bien. Por lo tanto, es una razón creo que congruente para nosotros saber justificar nuestra fe católica al decir a aquellas personas que dicen que no creen en Dios por la ausencia por la presencia del mal. Es una respuesta que incluso dio Einstein a sus 8 o 9 años, cuando el profesor también dijo en una clase que Dios no existía. Y Einstein con 8 o 9 años lo rebatió públicamente y le enseñó, le fue a demostrar que, hombre, no es que Dios no exista, lo que pasa es que no van hacia Él, de una forma clara. Muy bien. Otra razón por la que también conduce al ateísmo, pues es una mala religión, es una mala formación religiosa. Hombre, si a mí yo me quedo con la catequesis de mi infancia, pues lógicamente yo no voy a entender pues ciertos problemas con el ABC. Necesito profundizar. Y como no sé profundizar, pues es más fácil decir Dios no existe, porque hombre, esto de que Dios creó el mundo pues en 24 horas, en 6 días de 24 horas, como que aquí en algo que no va, Hijo mío, si tuvieses un poquito de cerebro, te darías cuenta de que el Génesis, vamos, que es un libro religioso, no científico. Otra razón por la que también muchas personas entran en el ateísmo, que es bueno tenerlo bien claro, pues es el mal ejemplo de los creyentes, el mal ejemplo de nosotros los católicos. Por eso hay nuestra responsabilidad de poder saber revelar a Dios, poder justamente que en vez de revelarlo, vamos velando el rostro de Dios, con el mal comportamiento de nosotros los católicos. Y mucha gente que podríamos nosotros hacerle apostolado porque no conoce a Dios, porque no cree en Dios, pero como dice, pero si se cree en Dios, mira la vida que lleva. Pues entonces como que no. Entonces por eso nosotros podemos ser piedra de escándalos, nosotros podemos ser piedra de tropiezo para la fe de mucha gente. Por lo tanto es un compromiso. Y cuidado con el de tus hijos, cuidado con el de tus nietos. Porque si tú le enseñas a tus hijos, hombre, que tienen que ir a catequesis, pero después tú no vas a misa con ellos, ¿qué le estás enseñando? ¿Qué le estás enseñando? Es como que lo llevo a inscribir al colegio. Venga, hijo mío, hoy te llevo a que te inscribas al colegio. Vengo y le inscribo, pero después no lo llevo. Hombre, ¿para qué los has inscrito? Pues lo mismo entonces para que lo lleve a catequesis. Si lo llevo a catequesis es para que profunde, viva su fe. De lo contrario, lo que le estoy enseñando, ¿qué es? Pues hipocresía. También otro punto, porque muchas personas van al ateísmo, es por un ambiente hostil. Por un ambiente hostil que hasta nuestros tiempos existe y vale la pena comentarlo. Y por eso yo me aquí atrevo a contar una historia verdadera, me lo contó una señora de tal país, que no quiero decir el nombre del país, un país que, digamos, comunista. Hablo aquí, yo no entro en política, pero nuestra señora habla del comunismo. Rusia expandiría sus errores por el mundo, que ya hice una charla sobre ese tema, vale la pena que la vean. Rusia expandirá sus errores por el mundo. Después lo pueden buscar en este mismo canal, que ahí hablo un poquito más de ese tema. Pero bien, en un país comunista viene justamente esta señora, hoy en día señora,
que ella tuvo que huir de ese país. Bien, ella cuenta que cuando fue al colegio, ella tenía 7, 8 años, fue al colegio y entonces la mamá, que ya sabía que el adoctrinamiento que daban era justamente a puro ateísmo, le decían, hija mía, me lo contó ella, lo puedo decir aquí en El Salvador, la señora vive aquí, no es salvadoreña, pero de aquel país del cual tuvo que huir. Vale, pues entonces vino aquí a El Salvador y ella, ya más grande, contaba que cuando ella era niña, tenía 7 o 8 años, la llevaron al colegio y su madre le dijo, mira, hija mía, si te hablan de Dios, tú no hablas ni en contra ni a favor, tú no te metas. Bien, la lleva la mamá al colegio y viene justamente la profesora y la primera pregunta que le hace a la niña, estoy hablando de una niña de 7, 8 años y no es una historia como la del peluquero, sino una historia real, viene y le pregunta la profesora a la niña, fulana, ¿tú crees en Dios, sí o no? Y la niña se queda de cuadros y dice, sí, sí creo. Y a la otra ya se puso un poco así, un poco nerviosa. ¿Y tú crees en tal presidente, que era el presidente de la época, que era ateo, que era comunista? Y la niña se quedó en silencio. Y la profesora dijo lo siguiente, cogió los libros, le dijo, cierra los ojos a la niña. La niña cerró los ojos. Le dice a la niña, pídele a Dios que te dé los estudios. La niña cerró los ojos, hizo lo que la maestra le dijo, abre los ojos. ¿Te dio algo? Nada. Cierra los ojos. Pídele a fulano a tal presidente, que te dé los estudios. Abre los ojos, aquí están tus libros. Y aquella señora hoy en día, gracias a Dios, es católica. Pero desgraciadamente el adoctrinamiento, mucha gente es atea por ese adoctrinamiento. Porque te enseñan a puro tubo que Dios no existe. Que como dice Karl Marx, que la religión es el opio de la sociedad. Y te lo imponen. Y si eso, ¿qué pasa? Que te matan. Bien podemos decir que son más de 100 millones de cristianos que murieron durante todo el periodo del comunismo a causa de su fe. Y eso no tengo miedo de decirlo porque es historia y lo pueden buscar en donde quieran. Que es un tema que desgraciadamente hoy se calla, hoy no se habla. No se habla de eso. Pero son 100 millones de historias de personas que dieron su vida por su fe en Dios. Por lo tanto, aquí vemos un punto esencial. Y vemos aquí el fenómeno del ateísmo, también que es un fenómeno a partir del siglo XVIII. Antiguamente existía a forma individual, pero en cuanto a naciones, justamente a partir del siglo XVIII, te empiezan a imponer Dios no existe, a pura moda. ¿Y cómo lo hicieron esa moda? A pura sangre, que es la historia roja de todos esos países. Bien, continúo compartiendo pantalla. Aquí voy a citar a Romanos 1 en el versículo 20 en adelante. Dice el libro de Romanos, San Pablo. Lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad son conocidos mediante sus obras, de manera que son inexcusables, que conociendo a Dios no lo glorifiquen como a Dios ni le dieron gracia, sino que se entontecieron en sus razonamientos, viniendo a oscurecer su insensato corazón y alardeando de sabios se hicieron necios. Por lo tanto, no hay excusa para decir yo no creo en Dios, porque tu intelecto te lo impone, porque tu conciencia, tu ley moral te lo impone. Por lo tanto, eso lo dice San Pablo, no lo estoy diciendo yo. Aquí somos heraldos del Evangelio, no heraldos de ideologías o de políticas o de sistemas de vida o de modos de vida, del Evangelio. San Pablo, son conocidos mediante sus obras, por lo tanto a Dios yo lo puedo conocer por medio de sus obras. Entonces, como dice San Pablo, entontecieron en razonamientos, porque se entontecen, se embrutecen, se idiotizan, justamente ¿con qué? Pensando, diciendo Dios no existe. Entonces, las excusas de la razón son estas ¿para qué? Para huir de la luz, para vivir en las tinieblas. Y el colmo de todo esto es que utilizan el nombre de la ciencia para refugiarse en su ateísmo. Eso sí no, eso sí por amor a la verdad, por amor a la lógica, por amor al sentido común al que apelamos. Decir que soy ateo
porque no hay prueba científica. Eso lo vamos a debatir aquí y vamos a demostrarlo de una forma clara y contundente que no es razón. De lo contrario, ¿eso es señal de qué? De ser tonto, de ser burro, de ser idiota, según la etimología que dije al inicio. Pues bien, y por eso aquí San Pablo dice, se hicieron necios. Necios viene del griego anoetos. ¿Y qué significa anoetos? No percibir. Eso significa. Por lo tanto, alardeando de sabios, pero en realidad no perciben, no comprenden. Entonces continúo compartiendo pantalla. La incredulidad, y aquí voy a citar a Monseñor Theamer-Thorth. Dice Monseñor, la incredulidad supone un estado excepcional, un estado anormal en la humanidad. Hay hombres que perdieron su fe, pero es un caso clínico, como el de aquel que pierde la razón. Y continúa Monseñor Theamer-Thorth. Así como en el manicomio no han podido refutar la verdad de la razón, de la misma manera, el mero hecho de que existan hombres incrédulos no es argumento de que la fe vaya por el camino erróneo. Monseñor Theamer-Thorth. Vale, por lo tanto, la incredulidad es un estado excepcional, es un estado anormal de la humanidad, y vuelvo a repetirlo, es anormal. Porque es imposible que la conciencia de toda alma razonable, justamente, y lo puedo poner a modo de un ejemplo tan claro, tan sencillo, como por ejemplo el ley del movimiento de la física, para demostrar, digamos, la existencia de Dios. Ya que puede decir, bueno, el hermano ya que está citando científicamente, bueno, entonces deme prueba de la existencia de Dios, justamente va a ser la charla de la próxima semana, del próximo martes, si Dios quiere, pero voy aquí a adelantar una, que es a través de la física. En la física hay una ley que no tiene excepción, y es que todo lo que tiene movimiento es movido por algo exterior. Nada es causa de sí mismo, no se puede ser causa y efecto a la vez. Y eso es que nadie te lo puede contradecir, hijo mío, y que si alguien te lo contradice, es que vamos, o es que es, como dice, un anormal de la humanidad, o es que o en castellano más fácil, que le faltaron 5 minutos de hervor. Porque otra razón es que no hay. Porque que sea causa y efecto al mismo tiempo, nada es causa y efecto al mismo tiempo. Yo decir, es como que venga una pelota de fútbol, venga, que estamos aquí en media charla, y de repente veo pasar una pelota de fútbol. Y vengo y pregunto, ala, ¿y quién pateó la pelota? ¿Quién le dio movimiento? Pues nadie. Desde toda la eternidad esa pelota anda dando vueltas. Hombre, pero es que vamos a ver, es que te faltan, pero vamos, ahora ya no son 5 minutos de hervor, es que te faltó media hora, yo creo, que te sacaron crudo. Que te sacaron, pero vamos, que como que te faltaron lo de los meses ahí dentro, como que saliste un poquito, ¿no? Pues bien, entonces es lo mismo, hijo mío. El movimiento, la física, todo que tiene que ser movimiento, te necesita un impulso exterior. Nada se da movimiento a sí mismo. Y si el orden, ese mundo, ese universo está en movimiento, que se lo dé a sí mismo, es imposible. Es una ley de física que no tiene excepción. Por lo tanto, ser causa y efecto al mismo tiempo no se puede. Por lo tanto, ese es justamente el primer motor. ¿Quién es? Dios, al cual nosotros llamamos Dios. Que tiene que ser un ser exterior, tiene que ser. ¿Y cómo voy a denominar ese ser exterior? Dios. Entonces, es una prueba de lo que vamos a ver el próximo martes, si Dios quiere, para que nos acompañen, porque ven que el tema promete mucho. Vale, entonces, hablando de esto, también hay una conversación muy bonita que también encontré, que es como que una conversación a modo de ejemplo, como que una conversa de 2 gemelos en el vientre materno. Y están 2 gemelos en el vientre materno conversando entre ellos. Lógicamente, esa es una historia no de verdad, pero para que nosotros entendamos. Vale, pues se ponen estos 2 niños, estos 2 hermanos en el vientre materno, pues a discutir. Y uno dice, llegará un momento en que nosotros vamos a abrir la boca y vamos a comer por nosotros mismos. El otro le dice, no, imposible. Nosotros nos alimentamos por el cordón umbilical. Nosotros por la boca jamás vamos a comer. El otro le dice, nosotros alguna vez vamos a ver luz. El otro le dice, no, imposible. Nosotros vivimos aquí en esto y ni siquiera sabemos si existe la luz o si hay luz. Y el otro niño, uno de los gemelos también, el primero, viene y le dice, pues, ¿sabes qué? También debe de existir una mamá. No la veo, no sé quién es, pero siento que existe, siento que me acaricia, siento que está ahí pendiente de mí siempre. No, pero si nunca hemos visto una mamá en nuestra vida, pues eso es lo mismo, casi que nosotros es lo mismo. No porque nosotros no lo veamos en esta vida, no significa que no tengamos a ese Dios que nos cuida, que nos ama, porque aquí estoy hablando simplemente de la existencia de Dios. Después vamos a ver más adelante que no es simplemente un Dios que nos creó y nos dejó simplemente a por nosotros,
sino que también murió en la cruz, que es lo más apasionante de esto, que vamos aquí de poco a poco, vamos demostrando la existencia de Dios, luego que ese Dios se hizo hombre, luego que ese Dios murió por ti por amor. Entonces es un orden lógico y bonito que vamos a ir viendo y vamos a ir respetando en lo que es esta apologética, en este curso de apologética que les estamos dando sobre cómo defender nuestra fe. Continúo compartiendo pantalla. La ciencia no respalda el ateísmo. Y aquí voy a citar nada más y nada menos que a un gran autor. El ateísmo no tiene a sus espaldas ni la ciencia ni la razón. El ateísmo es también un acto de fe. La única diferencia es que el ateo tiene fe en la nada y el cristiano la tiene en Dios. Y eso lo dice un científico italiano que se llama Antonio Chinchicci. Este científico italiano es, aquí vengo ya con la parte, digamos, de científicos. Vamos a defender nuestra fe, nuestra creencia en Dios desde el punto de vista científico. Porque si dicen, es que eso de la religión es algo que la religión solo se puede llegar por medio de la fe. Pues estás equivocado, hijo mío. Enteramente, solemnemente equivocado. Porque yo también puedo practicar la fe, yo puedo también creer en Dios y practicar la religión por medio del intelecto, por medio de la razón. O sea, no hay por dónde. Hay un científico americano que se llama Alan, el apellido se me fue, a ver si lo recuerdo, que él decía, yo era un ateo prácticamente en mi niñez. Fue justamente la ciencia la que me llevó a creer en Dios. Hombre, ya me recordé, Alan Sandage. Este Alan Sandage, un científico americano, pues él decía eso. En mi niñez era un ateo, no tuve ninguna formación, pero la ciencia me llevó a Dios. Por lo tanto, hijo mío, aquella gente que dice que Dios no se puede comprobar científicamente, pues entonces dame la prueba científica. Hombre, es como la historia también de un sacerdote católico y un hombre que era ateo. Le dice el hombre ateo, compruébenme la existencia de Dios y me hago católico. Le responde el sacerdote, compruébame la no existencia de Dios y me vuelvo ateo. El otro no supo responder. Porque es que no hay prueba científica. Es que si hubiese una prueba científica que demostrase la no existencia de Dios, por los medios de comunicación que hoy tenemos, pero sería la primera noticia. Todo el mundo la conocería, pero sin embargo no hay. Porque la ciencia no tiene a sus espaldas, por decir así, no hay el ateísmo, no tiene a sus espaldas la ciencia, absolutamente no. Y por eso también Millikan, que es un Nobel de Física, nada más y nada menos, Nobel de Física, hombre, un científico grande, Millikan, que dice que yo no encuentro contradicción entre la fe y entre la ciencia. Que te estoy citando aquí, no te estoy citando sacerdotes católicos, monjes religiosos, que te estoy citando científicos. En el libro, en el diccionario francés, que se llama Le Dictionnaire de la Science Exacte, que son más de 8.000 científicos, el 90% de esos 8.000 cree en Dios. El 90%. E incluso el 10% de ese 90% son sacerdotes o religiosos. Por lo tanto, yo decir que soy ateo porque la ciencia no lo comprueba, eso es ser mediocre, eso es ser burro, eso es ser idiota, según la etimología que dije al inicio. ¿Quedó claro? Espero que sí. Vale. Por lo tanto, la ciencia no le da a los ateos ningún dato que confirme su ateísmo. Y por eso, como decía el padre Jorge Loring, en la tumba de los ateos, ¿qué se va a colocar? ¿Cómo que qué se podría colocar? No sé a dónde voy, porque no sé qué hay después, porque viví en la incredulidad. Porque el ateo jamás va a tener la seguridad de la no existencia de Dios. Continúo compartiendo pantalla para terminar la citación de Antonio Chinchicci. Quien quiera profesar la fe en la nada, que continúe siendo ateo, pero a condición de que no pretenda que su opción esté motivada por razones científicas. Por lo tanto, aquí vemos eso, que no se puede justificar el ateísmo por base científica. Entonces, Sabatier, que es un Nobel justamente de química. Estoy hablando aquí, estoy trayendo pero científicos de peso. Si tengo un Nobel de química, uno de física. Vale, pues Sabatier, que es uno de química, él dice, quien contrapone la ciencia de la fe es porque no conoce ni la ciencia o no conoce la fe. Lo dice Sabatier. Nada más y nada menos. Ángel González Posada, que es de la Real Academia de Moral y Ciencias, española, también conocido,
el ateísmo no se prueba por medio de la ciencia. Por lo tanto, vamos a ver, por lo tanto, que quede claro de una vez para todas, para siempre, que jamás la ciencia va a comprobar la no existencia de Dios. Entonces es un malentendido pensar que solo la fe nos lleva a Dios. También la ciencia, también la razón, también el entendimiento me habla de un Dios superior. Porque como vuelvo a repetir, como yo tener un reloj, hombre, tengo el reloj. El reloj, ¿quién hizo ese reloj? ¿El reloj quién lo diseñó? Nadie, siempre. O decir, él solo se hizo, o de la nada salió. Hombre, que en lógica la nada produce nada. De la nada sacar un reloj es que es imposible. Hay que ser bien burro en la vida para decir el reloj salió de la nada. Pues cuánto más burro hay que ser para decir que el universo justamente simplemente se hizo él solito. Que no necesitó creador, que no necesitó él mismo, espontáneamente. Hombre, ¿dónde han dejado la lógica? ¿Dónde han dejado el sentido común? Continúo compartiendo pantalla. Y aquí cito a un filósofo francés, Chabanet. Después de entrevistar a varios pensadores ateos, pensaba encontrar en ellos un ateísmo riguroso y bien fundamentado, pero lo que había era ausencia de la búsqueda de la verdad absoluta. Por lo tanto, esto lo dice Chabanet, filósofo francés. Y aquí también voy a atrever a citar a Eddington. Eddington, ya todo el mundo conoce, que es justamente el de la teoría de la relatividad. ¿Y qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que dice? Que los científicos ateos en realidad son filósofos mediocres. Que la acusación no la hago yo, que la dice nada más y nada menos que Eddington. Teoría de la relatividad. Científico ateo igual a filósofos mediocres. Por lo tanto, es una cuestión de ¿qué? De la razón, del intelecto, no algo simplemente del corazón. Quien busca la verdad sinceramente, tarde o temprano se va a deparar con Dios, tarde o temprano. Entonces, por eso es tener esa fe clara, porque también los ateos tienen un credo. Así como nosotros los católicos rezamos, creo en Dios Padre Todopoderoso, los ateos también tienen un credo y es lo que voy a compartir con ustedes ahora en pantalla. El credo de los ateos, para que lo conozcan, venga. ¿Quién lo dice? Monseñor Zemerzov. El credo de los ateos. Creo que no hay Dios y que todo este mundo admirable, con sus magníficas leyes, con todo su orden y belleza, no es más que obra de la ciega casualidad. Aquí con esto voy a demostrar, vamos a ver qué punto, que el ateo tiene más fe que el católico. Hombre, claro que la tiene. Porque el ateo está obligado, por lo tanto, a creer en cosas que son irrazonables, que son enteramente ilógicas, que cosas que son sin sentido imposible. Por lo tanto, necesitan más fe que el católico para poder creer eso increíble. Porque, hombre, yo como católico creo en Dios, Padre Todopoderoso, pero el ateo no cree en Dios. ¿Y qué dice? Hombre, por lo tanto, como que digo, creador del cielo y la tierra, pues el cielo y la tierra, no, hijo mío, se han hecho solitos. Con sus magníficas leyes, con todo su orden y belleza, no son más obras que la sea casualidad. De la casualidad las hizo. ¿Cómo se hizo el universo? Pues por casualidad. Santa María, Madre de Dios. Pero ¿qué mente hay que tener para poder rezar ese credo? Pues es el credo de los ateos. Entonces es más fácil, por eso conlleva una fe mucho más grande que la del católico. Porque, hombre, yo como católico creer que hay un ser exterior, un ordenador que ordena las cosas, un legislador que pone las leyes interior, moral, como las leyes de la naturaleza, que necesita por lo tanto alguien exterior, me parece lógico, me parece necesario, es más. Pero yo como ateo, decir que simplemente todo eso es de la casualidad, menuda fe que has de tener, hijo mío, para sostener lo que estás diciendo, como dice el padre Jorge Loring y como es la frase original, creo en Dios porque no soy un idiota. Continúo compartiendo pantalla. Creo que Jesucristo nunca vivió, y si es que ha vivido, no fue Dios, sino solo hombre, y me admira cómo es posible que millones y millones le tengan por hijo de Dios, y no solo todavía no le han olvidado, sino que le sigan amando. Por lo tanto, también no creer en nuestro Señor Jesucristo. Hombre, sería la mentira, pero del siglo, pero de los milenios, porque durante más de 2000 años venimos nosotros creyendo, profesando nuestra fe, incluso mártires, gente que da su vida. Cité a más de 100 millones, no son 10.000 o 1.000, 100 millones de personas que murieron a causa de su amor a Cristo. Pues sería una locura. Sería una locura de esas millones y millones de mártires, de personas que han creído y en toda la historia de la humanidad. Porque es toda la historia, como decía Platón.
Podemos nosotros encontrar civilizaciones sin murallas, sin ejércitos, sin literatura, pero nunca una civilización que no haya tenido una religión. Por lo tanto, todas las civilizaciones de todos los tiempos, los babilonios, los visigodos, en todos los tiempos, todos han profesado una fe, porque hace parte del corazón del hombre. Entonces sería algo monstruoso que todas las civilizaciones a lo largo de la historia hayan tenido esa búsqueda de Dios. Unos lo fueron a buscar en la naturaleza, otros en las estrellas, otros como demonios. Todo de una forma diferente, pero no hay ninguna civilización que haya sido atea. Absolutamente ninguna. El ateísmo es un fenómeno, como ya dije, a partir del siglo XVIII-XIX con Karl Marx y todos los comunistas. Pero nosotros hablando, y ahora que vamos a hablar de ateísmo práctico y materialista, que es al que voy en la segunda parte. Esa parte prepárense porque vengo con todo también, es una parte que también me fascinó. Continúo compartiendo pantalla. Creo que con esa vida terrena se acaba todo. No hay nada más allá de la muerte. Por mucho que mi entendimiento se rebele contra tal pensamiento, que clamen contra él mi corazón y el convencimiento de toda la humanidad. Entonces, también hace parte del credo del ateo. Decir, creo que en esta vida se acaba todo. Porque ¿de qué me sirve a mí saber el número de mis cromosomas? ¿De qué me sirve a mí saber justamente las vibraciones de la luz ultravioleta si no le encuentro sentido a mi vida? Absolutamente de nada. ¿De qué me sirve saber cuántos cromosomas tengo si no le tengo sentido a mi vida? Por lo tanto, hay una ley interior. Hay algo dentro de mí que me exige lo mejor, que me exige ser bueno, que me impera a ser. Y cuando hago algo malo, hay algo que me acusa dentro de mí y me dice, no es lícito, no estuvo bien lo que hiciste. Y eso no puede ser fruto de la casualidad. Eso no puede ser fruto de la nada. Eso no puede ser fruto solo de moléculas. Por lo tanto, hay una ley moral, que la ley moral comprueba, por lo tanto, que existe un Dios. Porque ¿quién inscribió eso en el corazón del hombre, en el intelecto del hombre? Absolutamente nadie. Hay un filósofo del siglo XIX, fin XVIII-XIX, que el apellido era Sintenis. Este filósofo Sintenis, él quiso comprobar que el creer en Dios era por imposición de la sociedad. La creencia de Dios por imposición de la sociedad. ¿Y él qué hizo? Iba a ser el descubrimiento del año. Estoy hablando de la vida real. Cogió un niño y él lo educó desde bebé hasta los 12, 13 años. Él nunca le habló de Dios, jamás. Le enseñó física, química, todo, menos de Dios ni mencionarlo. ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando encontró al niño una vez arrodillado, viendo las estrellas en el cielo y diciendo una oración, diciendo, tiene que haber un ser al cual no conozco, que debe estar ahí arriba. ¿Quién le dijo a ese niño? Y el filósofo Sintenis reconoció, se tuvo que haber humillado en su orgullo, en su pretensión de querer demostrar aquella falsedad, decir que la religión es una imposición de la sociedad. No, es una imposición de la conciencia, de la razón. ¿Quedó claro? Espero que sí. Según este credo, ¿ustedes piensan que la vida tendría sentido? ¿Qué lágrimas se pueden secar con este tipo de credo? ¿Qué fuerzas se pueden obtener? ¿Qué respuesta le doy al enigma de la vida, de la muerte, del sufrimiento? Porque según este credo, pues el sufrimiento también no tiene sentido. Pero toda nuestra fe católica nos enseña que sí tiene sentido, porque hay un Dios que me enseña a sufrir. Sé el sentido de esta vida, sé lo que hay después de la muerte. No soy como un ateo, no sé qué hay después de la muerte. Nosotros sí sabemos lo que hay después de la muerte. Comienza la vida, si voy al cielo, o si no, desgraciadamente, voy a la condenación eterna. Y eso lo sé porque es palabra de Dios. Hermano Jean-André, si quiere, antes de comenzar la segunda parte, que para mí me encanta más también, más que esta, pues le damos a preguntas, sugerencias, comentarios, quejas u observaciones. Está bien. Como hay varias preguntas, voy a irlas diciendo, ¿está bien? Vale. Nos pregunta Anderson Carlos Islachi Naquise. ¿Qué tipo de pecado es el ateísmo? El pecado del ateísmo, según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 21-25, dice que es contra la religión. O sea, justamente es un pecado que va justamente, que tiene también, digamos,
según la circunstancia, puede ser más culpable o menos culpable, por los diferentes motivos que dije en la introducción. Pero es un pecado que va directamente pues contra Dios, porque la religión es un deber de justicia con Dios. Así como tengo deber de justicia conmigo mismo, con mi familia, pues la tengo con Dios, que justamente en la religión tengo obligación moral ante mi Dios. Otra pregunta nos la hace Isabel Pérez. Hermano, ¿cuál es la diferencia entre un ateo y un agnóstico? Una diferencia entre un ateo es la negación afirmativa, consciente de que no hay Dios, no existe Dios. Por eso, como citaba ahí San Pablo, quien dice que Dios no existe, pues es un necio. Vale, entonces eso es un ateo. Un agnóstico, con la cláusula agnóstico, es aquella persona que dice, yo no sé si existe o no existe Dios. No tengo pruebas ni que lo confirmen ni que lo desmientan. Simplemente renuncio, no sé. Eso es el agnosticismo. Aquí hay dos comentarios de Lorena Jiménez. Nos dice lo siguiente. Salve María. ¿Cómo debo responder a las personas que dicen yo soy espiritual pero no religioso? Y la complementa con el otro y dice, he escuchado que los ateos sí son religiosos porque se adoran a sí mismos. Sí, Chesterton, creo que era Chesterton, el que decía que el hombre no puede vivir sin adorar a Dios o a los ídolos. Entonces, el hombre no puede dejar de arrodillarse ante Dios o ante los ídolos. O es Dios en el cual nos arrodillamos o son los ídolos. Y esos ídolos pues será mi egoísmo, mi forma de pensar, será una sensualidad, que ahora justamente lo voy a responder en esta segunda parte porque por ahí va esta segunda parte. Otra pregunta que vi muy frecuente, hermano, es también esta de cómo responder, porque es difícil responder. Cuando nos dicen de que si Dios existiera, no existiría el mal, no existiría la enfermedad, no existiría el sufrimiento. Entonces muchas veces las personas, digamos, no saben cómo responder a ese ataque. Sí, eso lo expliqué, yo creo que con la historia del inicio, del que corta el cabello con aquel que era ateo con el católico. Pero el sufrimiento es saber definir lo que es el sufrimiento, lo que es el sufrimiento. Porque si yo considero que el sufrimiento es un castigo de Dios, pues lógicamente ahí sí patinaría un poco. Pero como yo sé que el sufrimiento no es castigo de Dios, de lo contrario, que Dios a las almas que más ama son a las que más hace sufrir. Y ahí se pueden decir, ahora sí. Ahora sí ya convulsionó mi pequeño cerebro, porque es que esa frase que vuelvo a repetir, la repito. Dios a las almas que más ama son a las que más hace sufrir. Dios en esta tierra solo tuvo una corona y fue una corona de espinas. Y Él a las personas que ama, pues se las quiere compartir. Por lo tanto, se trata de aprender a sufrir. Se trata de ¿qué? De justamente que el sufrimiento me va a dar gloria en el cielo. Que en cuanto yo más aprenda a sufrir en esta vida, el premio va a ser mucho más alto. Y es más, si estuviese en el cielo, todos los que están en el cielo, si le dicen, puedes ir a la tierra, ¿qué harías? Oír misa y sufrir más. Porque eso sería más gloria y estaría más cerca de Dios. Porque en el cielo, pues hay estados, hay cercanías más a Dios. Todos llenos completamente de felicidad, pero unos más cerca de Dios. ¿Y cuáles son los que están más cerca de Dios? Aquellas personas que supieron sufrir. Por eso es que entonces es un medio, justamente un octavo sacramento, como se decía en la Edad Media. Y de eso hicimos una charla sobre el sentido del sufrimiento. Sabe, hermano, también otra cuestión que muchas personas, que incluso vi varios comentarios aquí, varias preguntas, que es la siguiente: cómo muchas personas, digamos, dicen que son ateos, que saben que existe, o sea, es medio ilógico, porque saben que existe Dios, pero dicen que son ateos porque no quieren ir a la iglesia. Porque en el fondo, quizás porque quieren llevar una vida, digamos, algo como una religión a la carta en realidad. Entonces saben que existe Dios, pero no tengo religión. Sí. Y muchas veces, ¿por qué? Porque los que van a la iglesia, que son hipócritas, que la iglesia tiene tal y tal defecto, ¿verdad? Entonces, eso no sé si puede hablar un poquito más sobre ese tema. Vamos a hablar justamente de ese tema, sea el que voy a entrar ahora con ustedes, que es la conveniencia porque Dios no exista. Entonces, es una conveniencia que me es preferible que Dios no exista, y es esta segunda parte. Es más, el mayor número de ateos, dicen muchos santos, incluso el doctor Plinio Correa Oliveira, que es el inspirador de mi congregación, que el 90% de los ateos, sobre todo, entran en este grupo. No es por algo de la razón,
sino por un problema del corazón. Y eso también lo va a decir Monseñor Zamerzoth, que es al que voy a citar ahora próximamente con ustedes. Que por lo tanto, el ateísmo, la mayor causa de ateísmo, no es por causa del intelecto, por causa de científicamente no lo comprendo, no es comprobable. Es por una razón del corazón, porque conviene que no exista. Y por eso, aquí puedo proseguir si les parece bien, y compartiendo pantalla, citando a Monseñor Zamerzoth. La mayoría de los ateos fueron arrastrados al naufragio espiritual no por la razón, sino por sus pasiones desenfrenadas y su modo de vivir pecaminoso. Citando aquí al Salmo 13, dijo en su corazón el insensato, no hay Dios. Por lo tanto, el ateísmo por conveniencia es justamente la razón mayor de ateísmo. Por una incongruencia de vida con la creencia. Como yo tengo una forma de vida diferente a lo que sería el creer, pues prefiero sacrificar la razón y mi corazón y seguir viviendo la vida que llevo y decir no hay Dios. ¿Por qué? Porque así no voy a tener límite. Porque así, lógicamente, voy a decir viva la Pepa toda la vida. Y aquella conciencia, cuando me venga el problema de conciencia, que le fui infiel a mi mujer, que le fui infiel a mi esposo, de que calumnio, de que robo, hombre, si aquí todo se acaba. También aquí sobrevive el más importante, el más listo. Aquí sobrevive el que tiene más de todas formas. Entonces no importa cuándo y cómo, la cuestión es gozar la vida. Hombre, pues lógicamente, si yo quiero tener ese concepto de vida, pues tengo que negar a Dios. No hay por dónde. Por lo tanto, rechazamos esa dependencia de Dios y esa concepción falsa de libertad, la utilizamos por el libertinaje. Porque no hay que confundir la libertad con el libertinaje, que son dos cosas muy diferentes. Como Dios estorba, como Dios me limita, Dios se convierte en mi enemigo. Y digo, no hay Dios. Y ese Dios, cuando me hablan de religión, me hablan de iglesia, de sacramento, ya pongo una carita yo como que otra vez vamos al mismo cuento. ¿Por qué? Porque en el fondo, en mi conciencia, llevo una incongruencia. Porque me conviene que no haya Dios. Porque eso significa, hombre, que no me es lícito emborracharme y perder la conciencia el fin de semana. Significa que, por lo tanto, que mi conciencia, cuando yo oigo un reggaetón, una música vulgar, hay algo dentro de mí que lo rechaza al inicio, pero después se acostumbró. Y después ya me gusta y ahora lo oigo y lo disfruto. Pero mi primer movimiento de mi conciencia fue un Dios. O sea, no creo en Dios, pero ¿qué es eso? Entonces es esa incongruencia de vida. Entonces es justamente una búsqueda incontrolada de placeres. Como yo quiero satisfacer mi cuerpo, como quiero satisfacer mis caprichos, quiero tenerlo todo, vivir intensamente, pues Dios no existe. Lógicamente que no existe. Eso, ¿quién lo vio? ¿Tú has visto a Dios? Hombre, Dios no existe. Y aquí vuelvo a repetir la frase, por lo tanto, yo creo en Dios porque no soy un idiota. Continúo compartiendo pantalla para terminar, citar aquí a Monseñor Zamerzoth. Dice, tienen pereza para pensar y no tienen fuerza para orar bien. Subrayen eso. Tienen pereza para pensar y no tienen fuerza para orar bien. Niegan a Dios porque no pueden palparle con las manos y para seguir con su vida de pecado. El hombre se hace incrédulo para librarse de Dios. Primer punto, pereza de pensar. La única explicación dogmática para el ateísmo es el materialismo. Aquellos que son ateos tienen por fundamento el materialismo, que solo existe la materia, que el espíritu eso no existe, que solo es materia, que eso de Dios, eso de espíritu, eso de alma, pues no, que simplemente todo es una cuestión ilógica que aunque no sé defender ni sé diferenciar lo que es causa y efecto, para el materialista no existe Dios. Y el ateo pues se basa en ese materialismo, que es justamente encontrar en la materia su propia causa y explicación, cuando la materia es imperfecta, cuando la materia no piensa por sí, cuando la materia no se hizo sola, cuando la materia no se impuso las leyes. Porque ¿quién impuso la ley a la materia? ¿Quién creó la primera materia? La materia sola no puede ser por ella misma, pero es el ateísmo, tienen pereza de pensar, no pasan de ahí, y como me da pereza pensar, trascender un poquito, pues mejor digo, hombre, Dios no existe. Entonces, aquí, y no tienen fuerza para orar bien, y justifico mis actos. Como prefiero no tener barrera, digo, eso de la religión es un cuento, yo no voy a misa, yo no practico los sacramentos, porque es que ahí van los hipócritas. Hombre, ya lo he dicho muchas veces, al cine al supermercado van a los hipócritas. Si es por tu misma forma de razonar, pues no deberías de ir ahí tampoco.
Es que yo no voy a misa, yo no voy a la iglesia, yo no creo en Dios, porque los curas o toda esa gente son unos tal por cuales. Hombre, en una familia, si hay un hijo que es drogadicto, yo no voy a decir la familia entera es drogadicta. Es verdad que pueden haber errores, es verdad que pueden haber personas que desgraciadamente han cometido abominaciones, porque las han cometido, pero eso no me da, por amor a la justicia. Yo no puedo condenar a una institución divina por el caso de personas aisladas. ¿Y por qué no la juzgo conforme a las 100 millones que murieron a causa de su fe? ¿O por qué no la juzgo por medio de que quién inventó la universidad, los colegios, quién inventó las obras de caridad? Hasta hoy en día el mayor número de asistencias clínicas, de gente con SIDA, de leprosos, de cualquier enfermedad llevada por religiosos, por mujeres, por hombres, que dejaron su familia, dejaron sus países, dejaron todo para atender a esa gente abandonada. Mientras muchos de ustedes, mucha de esa gente abandona a sus padres, en los asilos de ancianos están las hermanitas de los pobres, las hermanitas de los ancianos desamparados. Qué vida más maravillosa esas mujeres, atendiendo la familia de toda esa gente que niega a Dios y que dice y critica a la iglesia. Miren lo que es la vida, miren lo irracional y lo injusto que es la vida. Aquella gente que justamente yo critico son ellos los que están sosteniendo, por decir así, a tantas almas, a tantas vidas, a tanta gente que anda a alimentar, tantas obras de caridad. Pero, hombre, como que la iglesia es un cuento chino y eso de los curas y las monjas son unos tal por cuales, qué lejos estoy de la verdad. Cuánto orgullo, cuánta ceguedad, cuánta mentira. Por lo tanto, esta charla, ¿qué es? Abrir los ojos, hablar con la verdad sobre la mesa, que yo no me estoy inventando absolutamente nada. Por amor a la verdad le decimos esto, porque me parece una injusticia pensar lo contrario. Decir que la iglesia pues es una tal por cual, que los sacerdotes y las monjas son unos tal por cuales, es una injusticia. Razona un poquito, trasciende, y por amor a la verdad, no ni siquiera por amor a la iglesia, o simplemente por amor a la verdad, por amor a la justicia, razona, piensa. Y si tienes buena conciencia, te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando, pues es enteramente verdad. Entonces, continuando el tema, niegan a Dios porque no pueden palparle con las manos y seguir su vida en pecado. ¿Y cuál es el lema de toda esta gente? Gozar para morir. Tengo que gozar la vida plena. ¿Por qué? Porque voy a morir. Como me voy a morir, hombre, tengo que aprovechar la vida. Aprovechar la vida intensa. Y desgraciadamente nos van educando por esa forma, por el materialismo, por el consumismo. Como yo tengo derecho, y me olvido de mis deberes, y me olvido de los deberes con Dios, con mi conciencia, con mi religión, me pongo en aquel lema, gozar para morir. Cuando tendría que ser el lema, merecer para vivir. Voy a merecer esa vida para vivir eternamente el cielo. De eso se trata la vida. Por lo tanto, cambiemos el chip que tenemos aquí en la cabeza y en el corazón y pensar que tu hijo mío goza la vida. No, la vida no se goza, la vida se merece. Merecer para vivirla realmente en el cielo con Dios. La falta de fe, ¿qué pasa? Que la gente con falta de fe aumenta las drogas, aumenta el vicio, aumenta el alcohol, aumenta la inmoralidad. Esa es la causa. En cambio, como cuando aumenta la fe, es lo contrario. Dejan el vicio, dejan el alcohol, dejan las drogas, porque aumentó la fe. Por lo tanto, vemos que hay algo positivo en creer y no hay nada positivo en el no creer. Porque el creer, ¿cuántos santos? Porque se convirtieron, hoy son santos y hicieron historia. Pensemos en ateos. ¿Cuántas historias podrían ser contrarias? O gente que abandonó su propia fe y dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué vida llevan? Entonces, es poner pues la razón a pensar. Continuamos compartiendo pantalla. Para concluir, aquí voy a citar a San Alfonso María Ligorio. Quien tiene en poco la amistad de Dios y la desprecia por no privarse de los placeres prohibidos, querría que no hubiese ley que lo prohibiese, ni castigo, y por esto procura apartar la vista de las verdades eternas. Por lo tanto, no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Dios es evidente por la fe y por la razón. Dios es claro en nuestra fe y en nuestra razón, en nuestro intelecto. Por lo tanto, quien desprecia por no privarse de los placeres vividos, pues yo digo, prefiero que no haya Dios, porque vivo sin credo, vivo sin ninguna obligación moral, porque ser católico, hombre, significa
ponerme en unas reglas, en unos 10 mandamientos. ¿Significa qué? Que tengo que serle fiel a mi esposo, que tengo que serle fiel a mi mujer, que tengo que dejar de calumniar, que no me es lícito robar. Hombre, ser católico exige. Y ese es el gran milagro. Porque, hombre, si no hubiese pues ese sentido de Dios, pues yo sobrepongo mi sentido de Dios para vivir mi placer. Pero como mi conciencia impera y me dice, fulano, fulana, no seas tonto, no seas imbécil como dice el título de la charla de hoy. Ya expliqué la etimología de la palabra imbécil. Deja de preocuparte por tu mundito y preocúpate más bien por la vida eterna. Preocúpate por lo que sí vale la pena. Deja de preocuparte por la vida terrena y te empiezas a preocupar por la vida eterna, sin despreocuparse por la terrena, lógicamente. Pero mi punto principal, pues es la vida eterna. El ateísmo práctico, por lo tanto, cuidado de tenerlo yo como católico, porque tú puedes ser ateo práctico. Hombre, no, pero si yo creo en Dios, es más, hasta me bautizaron. Pero si vives como un ateo práctico, que no practicas tu fe, no rezas, no practicas los mandamientos, no vas a misa, no comulgas, no te confiesas. Eso es un ateísmo práctico. Porque cuando yo creo en Dios realmente, es creer en Dios y en su palabra. Y su palabra, los mandamientos. Y su palabra, los sacramentos. Que no hay por dónde, hijo mío. Yo no puedo separar a Dios de su palabra. Si creo en Dios, creo en su palabra. Por lo tanto, decir creo en Dios, pero aquello de cuando la Biblia dice, haced esto en conmemoración mía, pues no sé lo que significa, hijo mío. ¿Y si ir a misa? Cuando la Biblia dice, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a los que les retengáis los pecados les quedan retenidos, pues no sé, yo creo en Dios, pero eso no sé qué es. Hijo, entonces vamos a comprender tu fe católica, que es hermosísima, que es liberación, no es esclavitud, no es atenerse a unas leyes o unos mandamientos, es liberarte y realmente volar, pero altísimo, para llegar a Dios y volar lo más alto que pueda volar. Eso es nuestra religión católica. Eso es lo hermoso de nuestra doctrina, que aquí volamos alto, que aquí vamos por principios, que aquí voy a aprender que en la vida el hombre verdadero no es el que vive de sueños. Eso lo dice el doctor Plinio Correa Oliveira. El hombre verdadero no es el que vive de sueños, sino el que vive de principios. Nosotros vivimos y nos movemos por principios. Por lo tanto, yo tengo que tener cuidado con el ateísmo práctico. El ateísmo práctico, que no es un pensamiento, es una opinión, es un modo de vida. Por lo tanto, yo tengo que corregir mi modo de vida. A modo de conciencia, a modo de retiro espiritual, quizás hacerme mi pregunta, ¿cuál es el modo de vida que estoy llevando? ¿Hace cuánto tiempo no me confieso? ¿Hace cuánto tiempo no rezo? ¿Hace cuánto tiempo no pienso en la eternidad? No pienso en que voy a morir y que me voy a presentar delante de Dios, que es un sano ejercicio y más que sano necesario. Porque se muere una vez, no hay segunda oportunidad, no hay práctica o ensayos para morir. Y tengo que estar preparado para ese día. Y ahora entiendo el Ave María, ruega por nosotros pecados, ahora y en la hora de mi muerte, porque el momento más importante de tu vida, el momento de tu agonía, porque es cuando se decide el destino de tu alma. Por lo tanto, se trata de ¿qué? De ser inteligente y no ser un imbécil, como un idiota, como dice el título de la charla del día de hoy. Y sí creer en Dios, creer en su palabra, creer en su amor, creer que Él murió por amor por mí. Si no creo en su palabra, pues voy a por lo menos creer en sus cicatrices, en sus llagas, que están abiertas por mí, porque me ama. Por lo tanto, si yo no creo en su palabra, por lo menos voy a creer en sus llagas. Por lo menos voy a creer en la historia de amor que Él elaboró. Y saber que la historia de amor más grande está encerrada en una ósea pequeña. Ahí está la historia de amor más grande de toda la historia del hombre, de todo el universo. Dios que se hace pan porque te ama. Dios que se hace pan para alimentarte. Hombre, si después de esto a mí es que no me conmuevo, es que tengo un corazón pero de acero, no de piedra. Se trata de que, por lo tanto, Dios hace de un corazón dócil, que pueda creer en ti, que pueda creer en tu palabra, que pueda creer en tu amor y que pueda corresponder a ese amor. Para terminar la charla y la citación de San Alfonso. Como tales verdades les espanta y amargan sus deleites, ponen en tortura su cabeza para buscar argumentos, al menos aparentes, con el fin de querer convencerse de que no existe ni alma, ni Dios, ni infierno, para poder vivir y morir como las bestias que carecen de ley y razón. San Alfonso María Ligorio. Por lo tanto, aquí, entonces, con el fin de querer convencerse, se pone en pretexto a sí mismo,
al menos aparente, porque no creo en Dios como no lo veo y para mí eso ya es justificación. Y yo mismo decidí que no creo en lo que no veo. Pues eso es ser idiota, eso es ser bestia, eso es ser, lo dice aquí San Alfonso, no lo digo yo, para poder vivir y morir como las bestias, que carecen de ley y carecen de razón. Entonces, ¿qué pasa? Que también no quieren vivir según la fe porque la rechazan, porque piensan que la fe y la religión, eso es del pasado. Y como a través de la moda, a través de las redes sociales, a través de la música y toda la asquerosidad que nos están queriendo imponer de leyes inmorales contra la familia, nos enseñan que lo nuevo es bueno y lo antiguo es malo. Y así nos hackean la realidad que tenemos de Dios. Nos hackean la realidad que tenemos de la fe. Nos hackean la realidad que tenemos de la iglesia. Porque nosotros pensamos que lo antiguo es malo. Y lo nuevo, pues es lo bueno. ¿Y qué pasa? Que entonces vamos creando y vamos teniendo nuevos idiotas. En el sentido de la etimología de la palabra, que significa, como ya ustedes bien saben, pues preocuparse solo por sus propios intereses. ¿Y qué pasa? Que esas personas que se preocupan por sus propios intereses, hoy en día tienen perfil. Tienen un perfil. Y van a ver redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y hay gente, idiotas, en todo el sentido de la palabra, sobre todo en la etimología, que solo ven su propio ombligo. Y lo peor es que lo viven mostrando a todo mundo. ¿Y con eso qué pasa? Pues que nos van idiotizando. Nos van haciendo partícipes de sus sinsentidos. Nos van haciendo partícipes de sus locuras. Entonces, por eso yo tener cuidado como católico. Pensar a quién sigo en Instagram, a quién veo en TikTok, con quién me deleito. Con tontos subnormales de la vida, en el sentido de que solo bailes estúpidos e inmorales, y con eso ahí paso horas y horas viendo. Y después yo no me voy a sorprender que un día pierda la fe. Y después de esto no te vengas a sorprender que un día te digas que eres ateo. Pues lógicamente, hijo mío, si estás consumiendo basura, telebasura, pues lógicamente, ¿qué va a pasar? Que vas perdiendo tu fe. Y la fe es como una planta que si no la cuido, pues pues se termina pudriendo. Y los católicos, yo como católico, ¿cuál es el influencer que veo? ¿Cuál es el contenido que sigo? ¿Cuál es el contenido que le doy a mi intelecto, a mi corazón? Cuando es la misa, ahí sí no. Ese contenido no, porque es aburrido. Pero como lo divertido me entretiene, aprendan que no todo lo divertido es bueno. De lo contrario, te quita tus responsabilidades, te muestra un mundo falso. ¿Y qué? Te muestra a ser idiota, a vivir viendo el ombligo de otra gente que no son capaces de salir de sí mismo. Porque es mi cuerpo, porque es mi forma de pensar, porque es mi moda. Y allá estoy yo viendo como tonto, subiendo y bajando, perdiendo mis horas, perdiendo mi sueño, perdiendo mi vida, perdiendo mi tiempo. ¿En qué? Hombre, ¿se trata de qué? De poner las barbas en remojo. Antiguamente nuestros abuelos, ¿qué nos enseñaba? Ser como un San Francisco de Asís, a un joven, ser como San Francisco de Asís. Un chico joven que, teniéndolo todo, siendo un hombre rico, prefirió dejarlo todo por amor a Dios. A una chica que se le enseñaba, tú como Santa María Goretti, que prefirió morir antes que su virginidad perderla. Pero hoy, ¿qué te enseñan? Hoy, ¿cuáles son los líderes a los que uno tiene que seguir? ¿Un Bad Bunny? ¿Una Karol G? ¿Esa es la gente a la cual te ponemos nosotros a la juventud como seguidores, como modos de vida a ser? O sea, que hay una diferencia, pero es que si no nos damos cuenta, hay una diferencia abismal entre un San Francisco de Asís y un Bad Bunny. Entre una Santa María Goretti, una chica, 12, 13 años, manteniendo su pureza íntegra, con una Karol G, que solo Dios no, todo el mundo, desgraciadamente, el contenido, el tipo de música que sube. Y eso es mujer. Y eso es un hombre. Eso significa ser bestia. Eso significa vivir como salvaje. Vivir sin razón, sin sentido, sin creo, sin gloria, sin Dios. Por lo tanto, se trata, hombre, es que la charla del ateísmo estaba interesante, pero es que la conclusión me parece todavía mucho mejor. Porque hay un ateísmo práctico en el cual estoy sumergido y desgraciadamente no lo veo. No soy capaz. ¿Por qué? Porque como estoy ciego. Pero aquí, gracias a Dios, tenemos este canal que nos ayuda a destapar los ojos para realmente seguir al Dios verdadero, a cumplir con su voluntad y no con la mía. Entonces, se trata de llevar una vida íntegra, porque más que convencer por argumentos,
a un ateo. Un ateo se convierte sobre todo viendo un testimonio. Por lo tanto, se trata de nosotros ser testimonios de verdad, ser testimonios auténticos, radicales. Entonces, por eso, la próxima charla, si Dios quiere, va a ser sobre la existencia de Dios, las pruebas. Primero quería ver el lado negativo con ustedes, que es el ateísmo, para ahora entrar en el lado positivo, que es la existencia de Dios. Entonces, con esto, hermanos Jean-André, ya se finí. Y si tienen preguntas, dudas, sugerencias, comentarios, quejas u observaciones, adelante. Bueno, hermano, antes de nada agradecerle porque de hecho fue magistral y una cosa que a mí me impactó mucho es tanto del ateísmo, digamos, en cuanto a ateísmo propiamente dicho, y el ateísmo práctico, que es en el cual nosotros podemos caer, podemos la verdad que darle un sinónimo que es egoísmo, ¿no? Entonces, en realidad es un puro egoísmo, es una mera comodidad, una mera forma de vivir, donde estamos únicamente vueltos hacia nosotros mismos. La verdad que eso me impactó muchísimo y me encantó esta conclusión de del ateísmo práctico. Cómo nosotros podemos caer en ese ateísmo práctico y olvidar todo. Decimos que Dios, que creemos en Dios, que Él existe, todo, pero no lo vivimos con testimonio. Incluso una de las preguntas bien frecuentes en el chat era ¿cómo decirle a los ateos? ¿Cómo? Y la verdad que la mejor forma de decirle es, como usted decía, con el testimonio, ¿no? Una pregunta que tengo yo, ¿cómo es el título de la próxima charla? Santa María, Madre de Dios, ahí sí que me ponen un dilema. Todavía no lo hemos pensado, pero va a ser sobre la existencia de Dios. Si ustedes tienen sugerencias, demostrar la existencia de Dios. O si Vox Populi Dei, Vox Dei, la voz del pueblo de Dios es la voz de Dios. Vale, pues entonces, estimados seguidores, al cual queremos, al cual honramos, al cual amamos en Dios, pueden poner en sus sugerencias el tema de la próxima charla sabiendo que va a ser sobre la existencia de Dios. Así como el ateísmo es creo en Dios porque no soy burro, aunque el título original que quisimos poner, pero por prudencia, tuvimos que cambiarlo porque original es creo en Dios porque no soy idiota. Pero bueno, entonces, ¿qué nos sugieren ustedes? Que sea un título llamativo, que diga a la gente, hombre, con este título creo que va a estar buena la charla. Aunque este par de hermanillos cansan un poquillo, espero que no, ¿no? La gente sí, como la que gente se duerme. dice que ya están cansados de nosotros, que tienen que venir otros hermanos a dar las charlas. Yo también opino lo mismo, que tienen que venir a toda la charla, porque con el tiempo que nos consume estar aquí preparándonos con ustedes, que vamos, que no es tan fácil, que aquí no venimos a hablar de Caperucita Roja, aquí damos esencia, pero hay que llevar tiempo. Por eso, hombre, la forma de pagarnos, primero, rezando por nosotros, lo más importante. Segundo, hombre, denle like, nada te cuesta, ve, coge y le pones un dedito arriba a esto y así vamos creciendo. Pues, no, y que lo bonito de dar like no es que nos lo están dando a nosotros, es que están promoviendo para que más personas vean este contenido. Así que pueden ser evangelizadores dejando su like y compartiendo. Efectivamente, efectivamente. Pues yo creo que con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, ¿no? Que va bueno, hasta las 8 hasta no, el próximo martes. Mañana, ¿pero qué? Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. No, mentira. Hasta mañana en la misa al en las mediodía. misas, en los rosarios. Después tenemos el Santo Rosario. Recen por nosotros, por el amor que le tienen a Dios y a Cristo. Recen por este par de amigos de ustedes, 4 amigos de ustedes, que de verdad les amamos en Dios y buscamos lo mejor para ustedes, que es la salvación de sus almas. Pues de esto no podemos pasar nosotros, que nuestras oraciones, el poder transmitir pues esto, de una forma tratamos amena, pero bueno, ese es otro tema. Y bueno, aprovechar también a invitarles, este jueves va a salir el documental sobre San José Sánchez del Río, así que están todos invitados. Por favor, no dejen de ver el video, es más, ya pueden ir al video y activar la notificación, también dejar su like para no perderse. Próximo jueves a las 7, hora del Salvador. Y ahora sí, hermanos, si quiere, pues ya nos despedimos. Vale, entonces vamos a terminar rezando, agradeciendo a Nuestra Señora, al Espíritu Santo, pues su presencia, la asistencia que nos dio durante esta charla, y para que realmente seamos testimonios de verdad y podamos pues amar a Dios sobre todas las cosas y poder ser testigo fiel de Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús,
En vos confío. Dulce corazón de María. Sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.